que nos regalas. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar de tu palabra. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, los estudiantes, al maestro, Señor, a cada uno. Que tú nos prepares nuestra mente, nuestros oídos, para captar las palabras que sean traídas por el hermano Luis. Que lo podamos poner en práctica, toda esta enseñanza, Señor, en nuestras respectivas congregaciones, donde quiera que estemos predicando el Evangelio. Gracias, lo dejamos en tu nombre. Amén. ¿Estamos listos, mi hermanito Humberto? Adelante, hermano Luis. Ok, sí, estaba tratando de enviar a algunos hermanitos que me estaban preguntando cómo poder ingresar. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Qué bueno es poder verlos, qué bueno es poder seguir avanzando, creciendo en este taller de estudio bíblico, de metodología de estudio. Vamos hoy día a tocar otra temática dentro de este tema, que es el tema de la autoridad bíblica. Así que voy a estar compartiendo pantalla. Vamos a estar compartiendo pantalla y vamos a estar, en este caso, viendo. Ok. A ver un poquito ahí. Eso. Ahí vemos todo bien, ¿cierto? Excelente. Entonces hoy día estamos en la clase número 11. Estamos en la clase número 11 de metodología de estudio bíblico. Ya vamos, bueno, siempre decimos esto, para ser buenos predicadores, primero tenemos que ser buenos estudiantes de la Biblia, y estamos mirando estos tres pilares de entendimiento en cuanto a la metodología de estudio bíblico: leer, entender, practicar. De eso vamos a estar hablando. Estamos trabajando en el segundo pilar. Solo es un pequeño pincelada solamente de repaso de lo que siempre estamos volviendo, que estamos en el segundo pilar, en el pilar de entendimiento. Recuerde que debemos leer la Biblia con entendimiento, porque comprendiendo la Escritura, entonces vamos a poder aplicarla, vamos a poder, en este caso, vivirla, practicar lo que es nuestro deseo. Y habíamos dicho que en este segundo pilar, por lo menos se basa en 5 normas, 5 reglas, 5 pasos. Y el primero de ellos, que ya hemos estudiado, es establecer lo primero que hacemos. Un buen estudiante de la Biblia, cuando quiere abordar el texto, cuando quiere entender la palabra, establece los límites del pasaje. ¿Dónde comienza, dónde termina el pasaje? ¿De qué estamos hablando? Número 2, también establecemos el contexto, lo que rodea el texto, lo que rodea el pasaje, respondiendo a la pregunta, ¿por qué lo dice? Y número 3, donde estamos trabajando, después de establecer los límites, después de establecer el contexto, establecemos el texto. Miramos lo que dice el pasaje y no lo que no dice. Nos centramos en entender cada palabra, el orden de las palabras, la gramática, la etimología, la raíz, todas esas cosas que nos ayudan. Respondiendo a la pregunta, ¿qué dice? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué significa esta palabra? Y dentro de esta tercera regla está la subdivisión. Ya hemos hablado del sentido de las palabras, ya hemos hablado de la hermenéutica dentro de la misma tercera regla. Hoy día vamos a estar hablando de estableciendo la autoridad bíblica. Note que cuando hablamos de la autoridad bíblica, estamos hablando de nuestro modelo. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la forma de autoridad que nosotros seguimos? Note que hay algunas personas por ahí, vamos a decirlo de esta manera, hay algunas personas por ahí que cuando hablan del modelo de autoridad, yo les llamo los literalistas, que lo único que piensan es que todo tiene que estar solo en el texto. Y si el texto no lo dice,
entonces no se hace. Note que si pudiésemos ser así, no podrían existir los celulares, las Biblias, los púlpitos, las bandejitas para la cena, porque ninguna de esas cosas, hoy en día, ninguna de esas cosas aparecen literalmente. Vamos acá, alguien parece que activó el micrófono para eso, para así estar mejor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y creo que la pregunta correcta, y cuando hablamos del modelo de la autoridad, fíjese que era algo que Jesús mismo abordó. En un momento él, en Mateo capítulo 21, en un momento, cuando miramos el ministerio terrenal, si tú quieres seguirme allí, en Mateo capítulo 21, versículo 23 al 27, se acercaron los principales sacerdotes, se acercaron los ancianos, los líderes más importantes del pueblo. Y note la pregunta que le hicieron a Jesús, versículo 23. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Note que una de las cosas que le llevaba a la confusión, le causaba incertidumbre, causaba muchas preguntas, decían ellos, este hombre tiene poder, este hombre hace milagro, este hombre lo siguen las personas, pero ¿con qué autoridad hace lo que hace? ¿Quién le dio esta autoridad? Y note que la cuestión de la autoridad es importantísima, porque Jesús dice, yo también le haré una pregunta, y si ustedes me la contestan, yo también les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Mire, la cuestión de la autoridad es, ¿qué está detrás? ¿Cuál es el respaldo que tú tienes para hacer lo que haces? Algunos, como dije, quieren verlo todo en la palabra. Y tristemente a veces algunos se frustran porque no todos los aspectos, no todas las cosas vas a poder encontrarla literalmente en la palabra de Dios. Literalmente en la palabra de Dios. Lamentablemente los extremos son malos. Otros no llevan ningún modelo de autoridad. Y como no tienen ningún modelo de autoridad, se enfocan en las emociones, en los sentimientos, en los pareceres personales, y al final lo que se crea es algo a la conveniencia, es que lo hago porque me gusta, ve que la gente dice por allí, ve a la iglesia que más te gusta, que más te acomoda, donde te sientas bien. Y al final la pregunta importantísima es, ¿con qué autoridad estoy haciendo lo que estoy haciendo? Llega el día domingo, ¿con qué autoridad estoy haciendo lo que estoy haciendo? Llegan las actividades, la adoración, la organización bíblica, el plan de salvación. ¿Con qué autoridad estamos haciendo las cosas? Autoridad significa el respaldo de Dios. El respaldo de Dios. Jesús responde allí, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Y presenta una pregunta importantísima. Los pone en una disyuntiva estos líderes espirituales. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, y mire la malicia del corazón de ellos, si decimos que la autoridad viene del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creíste? Y si decimos que esta autoridad es de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Al final ellos, mire el corazón entenebrecido, dijeron no sabemos porque no querían reconocer que la autoridad de Juan el Bautista era una autoridad divina. Si usted escucha las palabras de Jesús, existen solamente dos tipos de autoridades. O la autoridad de Dios o la autoridad de los hombres. Por eso Jesús le dijo, tampoco yo digo con qué autoridad. Autoridad tiene que ver con el peso.
Autoridad tiene que ver con, en este caso, quién lo manda, cómo lo manda. Y note que cuando pensamos en esto, hay preguntas importantísimas en cuanto al tema de la autoridad bíblica. Número uno, pregunta importantísima, ¿qué es la autoridad bíblica? Y la autoridad bíblica en este caso es establecer la voluntad de Dios. ¿Cómo tú y yo podemos establecer la voluntad de Dios en un mundo con tantas preguntas, en un mundo con tantos caminos, con tantas doctrinas, con tantas cosas contradictorias? ¿Cómo podemos, cómo puedes tú establecer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo yo establecer la voluntad de Dios? Por eso establecemos. ¿Y por qué es importante establecer la autoridad bíblica? Segunda pregunta, ¿por qué es importante? Porque como dijimos que hay dos autoridades en este mundo, la autoridad de Dios y la autoridad del hombre, si nosotros estamos en la iglesia guardando cosas que no son de la autoridad de Dios, entonces son cosas de la autoridad del hombre. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 15, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿En cuántos lugares hoy en día se enseñan cosas como mandamientos de Dios, como autoridad de Dios, como voluntad de Dios, pero no son la voluntad de Dios, sino son las opiniones parcializadas de los hombres? Y uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué yo quise abordar una temática como esta? He notado, mis queridos hermanos, he notado que en la iglesia del Señor, normalmente las cuestiones controversiales no surgen de la doctrina, no surgen de la autoridad divina. Normalmente lo doctrinal está claramente establecido. ¿Sabe dónde es donde muchas veces viene la cuestión? En las opiniones. Y es ahí donde discutimos. Y es ahí donde peleamos, y es ahí donde nos dividimos, y es ahí donde nos separamos. Por eso es que es importante entender y establecer cómo Dios transmite su autoridad, cómo Dios nos deja su voluntad, para que no estemos haciendo mandamientos donde no hay mandamiento, o para que veamos las cosas con la amplitud de la manera correcta. Un día me tocó, para que explicarlo en un ejemplo, un día me tocó visitar una congregación y ellos tenían como práctica cantar alabanza, pero que solo fueran de la Biblia. Ellos no usaban himnario, menos PowerPoint, menos PDF, menos retroproyector, data show. Todo tenía que ser de la Biblia. Y un hermano me dijo, ¿y dónde dice la Biblia que hay que usar himnario? Y yo dije, wow, ¿cómo entendía él la cosa? Para que usted entienda. No es que no hay himnario, todas esas cosas están mal. Hay que adorar a Dios de esa manera, con la pura Biblia. Y la alabanza eran textos bíblicos que cantaban. Mire lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que es malo si tú quieres cantar la Biblia. No estoy diciendo que es malo si tú quieres en la adoración recitar ciertos textos bíblicos. Lo malo sería hacer de eso un mandamiento de Dios y juzgar y criticar que todos los que no lo hacen de esa manera están mal, como ellos pensaban. Nosotros estamos bien, los demás están mal. Y ahí inmediatamente hay una división. Inmediatamente hay una conflicto. Por eso es bueno explicar estas cuestiones de la autoridad. ¿Cómo Dios nos deja? Tercera pregunta importante. ¿Cómo Dios nos deja? ¿Cómo Dios establece la pregunta del cómo? La pregunta del qué, la pregunta del por qué, la pregunta del cómo. Note muy bien que cuando pensamos en el por qué, otro argumento importante que yo utilizo, mi hermano, ¿por qué necesitamos autoridad divina? Por lo menos yo lo miro.
Cuando yo voy en la calle, yo pongo siempre este ejemplo para que usted pueda usarlo. Cuando yo voy en la calle, normalmente si soy un peatón o si estoy en un vehículo, normalmente si soy un peatón no ando por la calle. Si soy un peatón me preocupo de la luz, es roja, es amarilla, es verde, me preocupo de la señalética. Si usted se fija, ¿y qué pasaría si un conductor tomara el auto y comenzara a andar por cualquier lugar? Atropellaría personas, mataría, haría un caos, accidentes. Para que eso no suceda, hay en este caso una autoridad del tránsito y que ha delimitado una autoridad del tránsito y que hay normas y reglas que tenemos que cumplir. Fíjese que las normas nos protegen, porque tú ves la norma y ves la luz y tú dices, claro, es rojo, tengo que parar. Si tú ves el rojo y avanza, es bajo tu propia responsabilidad. Pero si tú te fijas, la autoridad te protege. O pensemos en los ámbitos del deporte. Todos los deportes que existen. Y si te gusta el fútbol, si te gusta el béisbol, si te gusta el americano o el deporte que sea, todos los deportes están delimitados por una autoridad, por un código. Tú no puedes transgredir echando el balón hacia un lado, fuera de la portería o cualquier cosa. Si tú te fijas, este mundo, piensa en la medicina, piensa en las leyes, piensa en el tránsito, piensa en los deportes, piensa en el trabajo, todo en este mundo conlleva una cuestión de autoridad. Las autoridades, las normas, las reglas nos protegen. Me dicen por dónde debo conducir, me dicen cuáles son los reglamentos que debo seguir en un partido, me protegen en cuanto a la ley. Si la ley me dice hay que andar máximo 50, o si la ley me dice aquí hay que parar, o si la ley me dice esto y esto otro, aquí es solamente esta dirección, la ley me protege para que yo no sufra accidentes, para que yo no la transgreda, para que yo no sea un criminal. De la misma manera, la voluntad de Dios nos protege, nos bendice, nos ayuda a poder desenvolvernos de una manera correcta. Por eso es importante esta cuestión de la autoridad, el qué, el por qué y el cómo. Y cuando pensamos en el cómo, por lo menos yo veo en la Escritura, mi querido hermano, tres maneras de cómo Dios establece la autoridad bíblica. Y quiero mostrártela, ese es el tenor de la clase del día de hoy. Y nota que hay tres formas de poder establecer autoridad bíblica. Y número uno, hay mandamientos directos. O como también aparece allí en la explicación, expresiones directas de la voluntad de Dios. Un mandamiento directo es cuando Dios expresa directamente lo que Él quiere. O como Pablo lo dijo allí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 37, primera manera de establecer la autoridad bíblica, mandamientos directos. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Son mandamientos del Señor. Una de las maneras más importantes como establecemos la autoridad bíblica es cuando Dios directamente nos dice lo que quiere. Esto es lo que yo quiero. Esto que le estoy diciendo son mandamientos del Señor. O como dice ahí en la cita bíblica, en Mateo capítulo 17, versículo 5, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Claramente la voz de Dios dijo, oigan a mi hijo.
Claramente la voz de Dios dijo, si alguno se quiere profeta espiritual, reconozca. Lo que le estoy escribiendo son mandamientos del Señor. Muchas veces la palabra se revela a nosotros de esa manera, a través de mandamientos directos. Dios claramente, tácitamente, llanamente nos dice, esto es lo que yo quiero. Quiero que cumplan mi voluntad. No hay interpretación. Tomad, comed. No puedo yo pensar, Señor, ¿puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Tomar, comer. ¿Qué tú entiendes por un mandamiento imperativo? O ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Yo no puedo decidir si voy o no voy. Tengo que ir. Tengo que ir. Entonces, Dios muchas veces revela su voluntad a través de mandamientos directos, expresiones directamente de su voluntad. Pero hay algo que quiero explicarte, mi hermanito, porque dentro de este punto, número 1, mandamiento directo, hay dos matices. Porque estamos mirando, por si acaso tú te estás integrando, lo estás escuchando, mirando el tema de cómo establecer la autoridad bíblica. Existen 3 maneras de establecer la autoridad bíblica y estamos en el punto número 1 de estas 3 formas. Mandamientos directos. Dios nos deja su voluntad a través de mandamientos directos. Pero número 1, hay mandamientos directos específicos. ¿Y qué es un mandamiento directo específico? Es cuando Dios nos dice lo que quiere, pero también Dios me dice cómo lo quiere. O sea, por ejemplo, el bautismo en agua. ¿Dios quiere que nos bauticemos? Amén. Pero también incluye el cómo. Con agua, con muchas aguas, dice Juan 3:23. Entonces alguien podría decir, ¿y yo me puedo bautizar en Coca-Cola? ¿Y yo me puedo bautizar en leche? ¿Y yo me puedo bautizar? No. Bautizarse, recuerde que significa sumergirse. No. Dios te dice lo que tienes que hacer, pero Dios también te dice cómo tienes que hacerlo. Entonces es un mandamiento directo, específico. Dios te dice el qué y Dios te dice el cómo. Hay muchos mandamientos así. Cuando pensamos en la cena del Señor, pan sin levadura. No puedo, y podemos hacerlo con hamburguesa, y podemos hacerlo con otro tipo de elemento. Dios te dijo el qué, Dios te dijo el cómo. Es que fruto de la vid, y podemos hacerlo con gaseosa, y podemos usar otro tipo con champán, no sé, un ejemplo. No. Fruto de la vid. Fruto de la vid, dice el texto bíblico. Dios te dice el qué, lo que quiere. Dios te dice el cómo, la forma. Eso es un mandamiento directo específico. El buen estudiante de la Biblia, cuando mira los mandamientos directos, se da cuenta inmediatamente, este es un mandamiento directo específico. Dios me dice el qué y Dios me dice el cómo. Pero a veces, mi hermano, y este es el matiz, pero a veces hay mandamientos directos, directas expresiones de la voluntad de Dios, pero son generales. O sea, Dios nos dice lo que quiere, pero deja a nuestra sabiduría la forma o método para cumplirlo. Y tal vez tú te preguntas, ¿cómo esto? Por ejemplo, predicar el evangelio. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. ¿Qué es lo que dice? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir a todas las naciones y hacer discípulos. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Directo, vaya y predique. Y la pregunta que surge, ¿y cómo podemos hacerlo? Hermano Luis, ¿y puedo hacerlo por internet? Si tú quieres.
Y puedo hacerlo a través de folletos o cursos bíblicos por correspondencia, si tú quieres. Y puedo hacerlo en predicaciones públicas en las plazas, si tú quieres. Y puedo hacerlo en puerta a puerta o en campañas evangelísticas en el local de la iglesia o a través de contactos de amigos o a través de la Escuela Bíblica Mundial. Dios te dio un mandamiento y cada uno de nosotros en su iglesia debemos buscar la forma y el método de poder cumplir de una manera correcta su palabra, su voluntad. A eso nos referimos cuando hablamos mandamientos directos generales. Por ejemplo, otro que toca, que a veces me han preguntado, ¿y qué pasa con la disciplina bíblica, hermano Luis? ¿Qué pasa si un hermano, yo le digo, ¿qué dice la Biblia? Que puedo disciplinar. ¿Ok? ¿Dónde lo dice? Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando y tú con él solo. Y si te oyere, ha ganado a tu hermano. Y si no te oyere, toma a 1, a 2 o 3 testigos. Y me pregunto, ¿y cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Y cómo tengo que hacer este proceso? Porque un día alguien me dijo, bueno, si quiero expulsar a alguien, hagámoslo rápido. Voy, converso con él. Si no me quiere escuchar en el mismo momento, tomo 2 o 3 testigos. Y si no quiere escuchar en el mismo momento, se lo digo a la iglesia. Y si no quiere escuchar a la iglesia, lo expulso de inmediato. Y yo le dije, eso son expulsiones express. En menos de 1 hora ya está expulsado. ¿Será esa la manera? Claro que no. Dios deja a tu sabiduría los tiempos y las maneras. ¿Quieres esperar un día? ¿Quieres esperar una semana? ¿Quieres llegar a un trato con él? A mí me ha correspondido, sobre todo cuando trabajaba como evangelista en Santiago, tener que impulsar algunos procesos de disciplina bíblica. Y todos los procesos fueron diferentes. Algunos se arrepintieron, algunos regresaron a Dios, otros se endurecieron y tuvimos que tomar decisiones serias. Pero fíjese muy bien que no hay un estándar de cómo la gente va a reaccionar. Y por eso es que es un mandamiento directo general, porque depende mucho de la persona, el momento, la forma y el método. Entonces Dios también nos da mandamientos, me dice lo que tengo que hacer, purifica la iglesia, preocúpate de que el cristiano fiel y verdadero no ande en pecado, pero tienes que ir aplicando los procesos de disciplina bíblica. Por ejemplo, me da el método, la forma, ¿cierto? O algunos discuten mucho, por ejemplo, aquí donde yo vivo, que es en el sur de mi país, es que Dios mandó bautizar, es que tiene que ser en río, porque Jesús se bautizó en el río Jordán. Y bueno, yo nací en una ciudad con mar y donde los bautismos se hacían en el mar. No, es que no es bíblico el mar, porque Jesús se bautizó en río. ¿Y qué pasa en una pileta? ¿Y qué pasa en una piscina? ¿Y qué pasa con un lugar, por ejemplo, en la cárcel, donde muchos bautismos tuvieron que hacerse solamente en unos tambores grandes llenándolos con agua? ¿Qué podemos hacer? Si tú te fijas, el mandamiento está, bautízate. Pero el método, la forma de cómo tú puedes cumplir de la mejor manera, se va adaptando al lugar, al tiempo, a la región. ¿Se tiene que cumplir como Dios dice? Claro que sí, sumergido. ¿Tiene que ser en agua? Claro que sí. Pero, nótalo bien, puede ser en un río, puede ser en una piscina, puede ser en el mar, en una pileta, en un lugar que cumpla la característica bíblica. Muchas aguas. Muchas aguas. ¿Te fijas cómo va moviendo? Entonces tu mente inmediatamente se va adaptando. Ah, ok, este es un mandamiento directo específico. Ah, esto es un mandamiento directo general. Dios me dice lo que quiere. Dios me deja a mi sabiduría la forma o el método. No el mandamiento, sino la forma, el método, como quiero cumplir. Como quiero cumplir. Número 2. También
también en la Escritura. Segunda forma como establecemos autoridad bíblica, hay ejemplos apostólicos aprobados. Como explicación decimos, la práctica habitual de la iglesia primitiva sirve como modelo o patrón para la iglesia de hoy en día. Aunque usted no lo crea, hay muchas cosas que a veces practicamos en la iglesia y las practicamos en la iglesia porque fueron los apóstoles los que nos dejaron directamente ese mandamiento. Directamente ese mandamiento, o sea, ese ejemplo, disculpe, ese ejemplo. Mire cómo lo dice en Primera de Corintios 4:6, si quiere buscarlo conmigo allí. Primera de Corintios, estas son palabras de Pablo, no de la iglesia con que está hablando, una iglesia controversial, una iglesia discutidora, una iglesia que juzgaba, que criticaba, pero Pablo se lo dice a la iglesia de Corinto: por esto, hermanos, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. El ejemplo de Pablo, la práctica de Apolos, el ejemplo trazado de los apóstoles sirve como una guía. Es autoritario porque fue el Espíritu Santo que lo guió para poder dejarnos esa práctica, esa voluntad. Incluso Pablo lo dijo de otra manera en Filipenses 4, y cuando pienso en Filipenses 4, por ejemplo, mi hermanito, Filipenses capítulo 4, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste. ¿Te das cuenta? Que el ejemplo que Pablo les dejó a la iglesia filipense, que el ejemplo que Pablo y Apolos dejaron en Corinto fue autoritario. Esto haced, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. La práctica habitual de Pablo, la práctica habitual de la iglesia primitiva, sirve como un modelo o como un patrón para la iglesia de hoy. Sus decisiones, su práctica, sirve hoy en día, su perseverancia, su fidelidad, sirve hoy en día como un molde, como un patrón, como una norma en la cual nosotros podemos estar seguros. Podemos estar seguros. ¿Se va dando cuenta, mi hermano? De ahí viene una explicación mejor, pero estoy mostrando primero los 3 pasos. Número 3, inferencia necesaria. Una inferencia necesaria es cuando un mandato no es expresado ni específicamente ejemplificado, o sea, puede ser determinado por medio de una deducción lógica. Una inferencia necesaria son conclusiones o implicaciones lógicas que sirven de apoyo o ayuda a los mandamientos del Señor. Note que es una conclusión. Por ejemplo, la Biblia dice, no dejando de congregarnos. ¿Cuál sería la implicación? Tiene que haber un local. La iglesia tiene que proveer un local de reunión. ¿Para qué así? Yo no sé si es comprado, yo no sé si es rentado, yo no sé si es prestado, pero inmediatamente del mandamiento de Dios surge una implicación. Tenemos que cantar alabanzas. Inmediatamente surge la implicación
¿Cómo vamos a cantar? ¿Cuáles alabanzas vamos a cantar? Vamos a tener que tener un himnario, vamos a tener que tal vez poner un retroproyector, vamos a tener que tal vez usar filminas o una hojita. La decisión que impulse la congregación, pero es una deducción lógica que viene como una inferencia necesaria. Tenemos que recordar la cena del Señor. Tiene que haber algún platito para poner el pan. Tiene que haber alguna bandejita para poner las copitas o la copa. Vamos a predicar la palabra. Va a tener que usarse Biblia, púlpito, sillas, para que la gente esté cómodamente sentado. Y note que todas esas decisiones son ayudas o apoyos. Me ayudan o apoyan a cumplir el mandamiento de Dios. Un micrófono, ministerio audiovisual, tener nuevas Biblias, mejorar el espacio, las sillas, todas las cosas que nos permitan un bautisterio, una pileta, una piscina, le llamamos acá, folletos, cursos bíblicos, libros, cualquier cosa. Note que no dice la Biblia libros, cursos bíblicos, ni nada de eso. Pero entendemos que son métodos válidos por correspondencia, por internet, folletos, trípticos. Son válidos porque me ayudan a cumplir un mandamiento de Dios, que es predicar el evangelio, que es estudiar la palabra, que es cumplir la predicación, que es bautizar. Me ayudan. Pero note que hay que distinguir entre lo que es una ayuda que me ayuda a cumplir a una adición o añadidura. Es diferente. Por ejemplo, una guitarra no me está ayudando a cumplir el mandamiento de cantar. Está añadiendo un nuevo mandamiento que es tocar. Y obviamente me doy cuenta que no es la voluntad de Dios. Chiflar, aplaudir o cualquier cosa que añada, no ayude, sino añada al mandamiento de Dios, entonces está siendo un estorbo. Porque no está ayudándome, sino me está estorbando, me está desviando, está creando algo nuevo. Ve que aquellos que les gusta la música instrumental tienen que crear un coro, tienen que crear un lugar donde hacerlo, tienen que crear todo un aparataje para poder crear esa añadidura que ellos quieren y no la simple expresión de la alabanza y el cántico, fruto de labios que confiesan su nombre. Allí tú te das cuenta que hay que tener cuidado con las inferencias, porque una conclusión lógica puede ser una ayuda que me ayuda a cumplir, o una conclusión lógica puede ser una añadidura, algo nuevo. Y note que ya estamos creando demasiadas novedades. Y hoy en día la iglesia se está llenando de muchas adiciones, de muchas añadiduras. Y por eso es que muchas veces la gente está cayendo en la apostasía, se está desviando de la sana doctrina, porque estamos en este caso añadiendo a la voluntad de Dios. Añadiendo a la voluntad de Dios. Note, conclusiones necesarias. ¿Se acuerda una inferencia necesaria cuando Felipe le iba predicando al etíope eunuco? Le habló del evangelio, le habló de Cristo Jesús, le habló del plan de salvación, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, dice 8:35, y la conclusión que inmediatamente sacó el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué es lo que es eso? Una inferencia necesaria. Él inmediatamente sacó una conclusión. Todo lo que tú me estás hablando, mira, hay agua. ¿Podemos cumplir la voluntad de Dios? Descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó. O lo que estábamos diciendo cuando pensamos en congregarnos. Inferencia necesaria. El local donde nos reuniremos. Las sillas si queremos tener un poquito más de comodidad. Los implementos. El mandamiento es claro.
Hebreos 10:25. Pero la iglesia tiene que sacar conclusiones lógicas de cómo va a cumplir, de qué forma y de qué método va a cumplir este mandamiento. O la cena del Señor. Tienen que tomarse decisiones. Bandejas, copitas, copas, platos, panásimo, fruto de la vid. Todas esas cosas que me ayudan a poder cumplir el mandamiento de Dios. Veamos un ejemplo entonces. Veamos un ejemplo entonces. La cena del Señor. Si hay un tema donde a veces no conversamos mucho, pero creo que es un buen ejemplo, es un muy buen ejemplo de cómo se aplican estas tres reglas, estas tres maneras de establecer autoridad. Y mira lo que voy a decir. Tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanitos. Tenemos que tener mucho cuidado. Este es mi consejo. Porque yo escucho por ahí de repente, cuando me conecto, cuando escucho distintos cultos, o antes cuando visitaba muchas congregaciones, y de repente hay frases inadecuadas que se utilizan. Por ejemplo, cuando hablamos del momento de la cena, mucha gente dice que la cena del Señor, cuando hablamos del día, es un mandamiento. Y dice, como dice la Biblia, cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Y la pregunta que yo le hago a esos hermanitos es, Dios dejó el mandamiento, Dios dejó el día, Dios dejó establecido en su palabra el día que tenemos que tomar la cena del Señor como un mandamiento. Y la gente dice inmediato, Hechos 27. No, cuidado, lee Hechos 27. Hechos 27 no es un mandamiento. No. Hechos 27 no es un mandamiento de Dios. Hechos 27 es el ejemplo de la iglesia en Troas. La práctica de la iglesia en Troas nos ayuda a nosotros en Chillán, en Colombia, en Cali, en Medellín, en Panamá. El ejemplo de la iglesia en Troas nos ayuda a poder establecer la autoridad. Pero Dios nunca en la Biblia, Jesucristo nunca en la Biblia nos dio el día específico de cuándo tenemos que tomar la cena. No, por mandamiento directo no se dio. Por ejemplo, apostólico aprobado, sí lo entendemos. Sí lo entendemos. Entonces el mandamiento directo, la orden, la tenemos en Lucas capítulo 22. Recuerde lo que dice en Lucas capítulo 22, cuando llegó el primer día de la semana, cuando estaban reunidos allí los discípulos para partir el pan, nos dice en Lucas 22, versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Si tú te fijas muy bien, allí está la orden. Tomad esto, repartirlo, cuánto he deseado, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, no la beberé más de fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Esto es mi cuerpo, haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto. Si tú notas todas estas frases, allí se da la orden específica. La iglesia del Señor, el cristiano fiel y verdadero, debe ser perseverante en cumplir la orden de la cena del Señor. Pero el cuándo no se dice. No veo en Lucas 22
No veo en Primera de Corintios capítulo 11, Mateo 26 o ningún texto bíblico el día aprobado. No aparece. Incluso la cena del Señor en Lucas 22 se desarrolló un jueves en la noche, dicen los expertos. Para ir al día, para establecer el día adecuado para celebrar la cena del Señor, tenemos que ir al segundo nivel, ejemplo apostólico aprobado. Y allí vamos a ver el ejemplo de la iglesia primitiva, el ejemplo de la iglesia en Troas. No es un mandamiento, porque dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Los discípulos en Troas se reunieron el primer día de la semana. ¿Con qué propósito? Para partir el pan. Y Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Te fijas? ¿Te fijas, mi hermanito? Allí no aparece un mandamiento. Allí aparece el ejemplo de la iglesia. Y ese es nuestro patrón. Como entendemos que Dios también transmite su autoridad a través de ejemplos apostólicos aprobados, entonces la iglesia del Señor en la ciudad de Chillán, donde yo ministro, o la iglesia del Señor, donde tú ministras, donde tú sirves, participa de la cena del Señor, porque la iglesia entró, porque la iglesia primitiva lo hizo el primer día de la semana. Por eso lo hacemos. Porque el día aprobado lo aprendemos por ejemplo apostólico aprobado. Nunca Pablo, nunca Cristo nos dejaron el día específico, sino que la iglesia, la práctica de la iglesia, el ejemplo de la iglesia primitiva era que cada primer día de la semana se reunían para partir el pan, se reunían para ofrendar, para adorar a Dios, se reunían para alabar y exaltar el nombre de Dios. Y como nosotros somos herederos de la iglesia primitiva, la práctica de la iglesia primitiva debe ser la práctica de la iglesia en el siglo XXI. Somos la iglesia de Cristo, somos el verdadero pueblo de Dios y seguimos los ejemplos de los apóstoles. Y número 3, tercer nivel, para que ya conversemos un poquito. Tercer nivel, inferencia necesaria. Cuando pensamos también en el tema de la cena del Señor, también hay algunas inferencias que podemos sacar. Ya tenemos la orden, mandamiento directo, tomad, comed. El día, ejemplo apostólico aprobado, el primer día de la semana. Inferencia necesaria, el lugar, la forma como los hacemos, las bandejitas, el platito, el mantel, las sillas, toda la implementación, todas esas cosas nos ayudan. Recuerde que Jesús tuvo que preparar un aposento alto, por ejemplo. Pablo en Troas también había un aposento alto, un lugar ya preparado. O sea, todas esas decisiones, apoyos, conclusiones lógicas, inferencias necesarias, cosas que me ayudan a cumplir el mandamiento de Dios, preparar el panásimo, preparar el fruto de la vid, todas esas cosas son inferencias necesarias. Conclusiones lógicas. Conclusiones lógicas. Entonces, si usted se fija muy bien, tenemos 3 maneras de cómo podemos establecer autoridad: a través de mandamientos directos, a través de ejemplos apostólicos aprobados y a través de inferencias necesarias. Comentarios, consultas, preguntas, opiniones al respecto. Si ustedes gustan, podemos... Dígame, hermano Jorge. Sí, termínale, no te terminamos de escuchar. No, yo lo que iba a decir, solo mi siervo, es que podemos hacer la oración
y así podemos terminar la transmisión y podemos conversar de manera más fluida todos los aspectos que ustedes quieran conversar en el resto del tiempo. ¿Cierto, mi hermano Humberto? Sí, hermano, claro que sí. Ah, mi hermano Humberto Álvarez. Junior. No, ¿cuál Sí, Junior? Si gemelo. yo soy más viejo que Humberto. Yo ya tengo canas y Humberto no. Sí, hermano. Sí, hermano, lo mejor es eso para que podamos hablar y la transmisión no quede muy larga. Exacto. Así que usted mismo decida quién puede hacer la oración y cortamos la transmisión. Hermano Jorge, adelante con la oración. Claro que sí. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por esta clase que hemos llevado a cabo esta tarde. Permite, Padre, que hayamos aprendido, Señor, y que continuemos aprendiendo para poder entender estos mandamientos tuyos tan claros que están en la palabra, Señor, y que por ningún motivo cambiemos tu doctrina, Señor. Manténnos puro y limpio siempre en esta tarea de predicar tu palabra correctamente. Gracias por el hermano que nos trajo a la clase y por todos los alumnos que hemos estado aquí aprendiendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.